Con su permiso, diputada presidenta, nuevamente saludo a todos los aquí presentes. Quien suscribe, diputada Miriam Judith González Sheridan, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción 11ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a la consideración de esta soberanía el presente anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión a la ratificación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos bajo las siguientes consideraciones. Según datos del último año proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la tasa de desempleo ha reportado una significativa reducción cercana a los 4 puntos porcentuales de la población económicamente activa e inclusive no se había registrado dicho numeral desde el año 2007. Sin embargo, es necesario mencionar que de esa población económicamente activa, más de la mitad se encuentra bajo la hipótesis del trabajo informal, ya que cerca de 6 de cada 10 mexicanos que laboran lo hacen en ausencia de un régimen legal tributario, laboral y de seguridad social. Como señala la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el empleo informal puede tener características como falta de protección en casos como el no pago de salarios, turnos extraordinarios, despidos sin aviso ni compensación, condiciones de trabajo inseguras y ausencia de seguridad social. El caso de México, con alrededor del 60% de su población económicamente activa en su condición laboral de informalidad, obliga a tomar medidas legales en la implementación de un programa nacional de formalización del empleo de manera impostergable. Entre la vasta cantidad de empleos informales salen a flote aquellos que por su naturaleza traen consigo una variedad de violaciones a derechos laborales y humanos derivados de la exposición que generan dichas actividades en los trabajadores y los deja en evidente vulnerabilidad, siendo el trabajo doméstico claro ejemplo de ello. De acuerdo a lo que establece la OIT, podemos entender como trabajo doméstico al realizado en un hogar para él mismo. A su vez, un trabajador doméstico es aquella persona de género femenino o género masculino que realiza un trabajo doméstico, y esta definición nos permite contextualizar lo que trae consigo una relación de trabajo de esta índole, ya que una trabajadora o trabajador doméstico llega a realizar distintas actividades como de cocina y hasta de jardinería. La Ley Federal del Trabajo, en su título 6, Trabajos Especiales, capítulo 13, Trabajadores Domésticos, establece disposiciones que rigen el trabajo doméstico. Sin embargo, mencionado capítulo solo se limita a definir a los trabajadores domésticos, a señalar las excepciones de quienes no son trabajadores domésticos, la fijación especial del salario mínimo y las obligaciones especiales de trabajadores y patrones. Es decir, solo se establecen disposiciones generales en un capítulo especial, sin especificarse la protección de derechos fundamentales como la seguridad social. Tal parece que por el hecho de ubicar como trabajos especiales las exigencias de este importante sector se evaden, tanto en la Ley Federal de Trabajo como en la Ley del Seguro Social, derechos esenciales para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. De acuerdo en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en su último comunicado de prensa correspondiente al cuarto trimestre de 2017, señala que en México hay 2.279.595 personas con trabajo doméstico remunerado. Sin duda alguna,
Es una cifra que obliga a tomar medidas que protejan y garanticen los derechos de las personas trabajadoras del hogar. A pesar de los avances legislativos en materia de derechos humanos en nuestros ordenamientos jurídicos, hoy en día es evidente que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e incivilizado, y en su mayoría las más afectadas son las mujeres, aunado a algunas variantes que transgreden su desarrollo, como es el caso de su condición migratoria o si forman parte de sectores vulnerables como comunidades indígenas, que en muchas de las ocasiones eleva el grado de probabilidad de violación no solo a derechos laborales, sino humanos. Según la última estadística elaborada por el INEGI en la atención al trabajo doméstico, 90 de cada 100 personas dedicadas a este trabajo son mujeres. Y en ocupaciones como cuidadores de personas, lavanderos, planchadores y cocineros, la presencia de las mujeres se eleva a 93 de cada 100 trabajadoras domésticas. Ahora bien, una vez que se han señalado las deficiencias de las leyes mexicanas en su compromiso por reconocer y garantizar los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos con base en el control de convencionalidad y para salvaguardar derechos humanos, nuestro país tiene la obligación de cumplir con las disposiciones legales que ha celebrado como país miembro en materia internacional, siendo el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el instrumento legal internacional que protege a este importante sector de la población. México aceptó ser miembro del convenio 189 de la OIT, celebrado en Ginebra, Suiza, el 16 de junio de 2011, en el marco de la 100ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo y convocada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo, entrada en vigor el 5 de septiembre de 2013, con la finalidad de brindar protección y garantía a los más de 2 millones de personas que se desempeñan en labores domésticas. Junto a dicho convenio se expidió la recomendación 201 y, aunque esta no es un instrumento jurídicamente vinculante, ostenta una serie de indicaciones de fortalecimiento legislativo y de políticas públicas nacionales de vital importancia. El convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos consta de 27 artículos que reconocen y garantizan derechos básicos en un marco irrestricto respecto a la dignidad humana, tales como condiciones óptimas de trabajo, jornada laboral, salario mínimo, protección social en un régimen de seguro social, incluyendo el de maternidad, disposiciones del trabajo infantil doméstico, condiciones de hospedaje, derechos según la situación migratoria, regulación de las agencias de empleo del sector privado, resolución de conflictos, controversias y sus respectivas instancias, en fin, una gran variedad de disposiciones que en la actual normatividad mexicana no se encuentran establecidas y por ende mucho menos existen políticas públicas que protejan los derechos de las y los trabajadores domésticos. Como sabemos, un Estado miembro de un convenio internacional, al ratificar dicho documento, tiene la obligación de realizar cambios en su legislación nacional para adaptar las disposiciones internacionales convenidas a su ordenamiento jurídico nacional, así como establecer políticas públicas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto por la norma. Han sido muchas las exigencias por parte de la sociedad civil que ha manifestado al Senado de la República su interés de ratificar dicho convenio y de esta forma obligar al Poder Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para brindar protección a quienes aportan al desarrollo de la economía nacional y para hacer valer una de las máximas
de las conquistas constitucionales que ha tenido nuestro país, el derecho al trabajo digno. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión a la ratificación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.